Vamos a seguir mejorando nuestro esqueleto de juego matamarcianos. Teníamos una estructura en clases no totalmente operativa. Teníamos un jugador, una nave que manejábamos, teníamos un enemigo. En esta ocasión vamos a añadir todo un bloque de enemigos que se muevan de forma conjuntada. Y para eso vamos a comenzar por recordar qué esqueleto teníamos. Teníamos nuestra nave, un único enemigo, nuestro bucle de juego, y inicializábamos ese enemigo, dibujábamos ese enemigo, movíamos ese enemigo y comprobamos colisiones con ese enemigo. Como primer acercamiento vamos a añadir varios enemigos dentro de esta propia clase partida. Veremos qué inconvenientes tendrá, veremos una primera forma que no será buena de solucionarlos y luego lo llevaremos a esa clase bloque de enemigos que habíamos creado para que el cuerpo del programa sea lo más simple posible, para delegar toda la lógica en otras clases auxiliares en la medida de lo posible. Pues bien, el primer acercamiento puede decir, en vez de un único enemigo, quiero una lista de enemigos y la voy a llamar enemigos. Nos marcará un error diciendo esto de list no me acaba de gustar. Pero si pulsamos al intro nos dirá te añado el using y el using será el de system.collections.generic. A partir de ella podremos usar listas. Y habrá que haciendo el resto de cambios en el resto de partes. Por ejemplo, a la hora de inicializar ya no tendremos solo un enemigo. Vamos a hacerlo en dos pasos. Tendremos el enemigos que va a ser una lista de enemigos. Y luego tendríamos varios enemigos que podemos colocar, por ejemplo, en distintas filas, distintas columnas. Vamos a dejar eso para el final porque va a ser una de las partes más trabajosas de este principio. Pero ¿qué haríamos a la hora de dibujar? Pues simplemente for each. Es decir, para cada uno de los enemigos que podemos llamar, por ejemplo, E, para simplificar, que tenemos en mi lista de enemigos. Y en vez de decir enemigo.dibujar, diré ese E que he extraído de mi lista, cada uno de los enemigos individuales, quiero dibujarlo. Y esta misma idea de recorrer todo el conjunto de enemigos para ir extrayendo uno a uno, la aplicaremos en los demás bloques. Copio y pego porque me va a ser útil. Y a la hora de animar, en vez de decir enemigo muévete, diré todos los enemigos de la lista. Quiero que en vez de dibujarse, se muevan. Y ya puedo eliminar esta línea. Y a la hora de comprobar el estado del juego, no comprobaré solo con uno, sino que me traigo ese for each. Dentro del for each pongo un esqueleto parecido a este, pero diré si la nave colisiona con ese enemigo E que he extraído de mi lista. En ese caso la partida debe terminar. Y eso lo comprobaré para un enemigo y para el siguiente y para el siguiente. Solo nos queda el decidir cómo hacemos para crear esos enemigos. Pues una forma, por ejemplo, podría ser pensar en varias filas, varias columnas. Y en ese caso podemos hacerlo con un doble for, un for anidado. Es decir, pues primero quiero pensar, por ejemplo, en filas. Y dentro voy a pensar en columnas. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? Pues, por ejemplo, podemos poner 4 filas, 6 columnas. Y para esas 24 posiciones voy en cada ocasión a crear un enemigo y a añadirlo a mi lista de enemigos. Ese enemigo ahora sí que tendré que decir que es de tipo enemigo. Puedo llamarlo así o puedo llamarlo por seguir un poco la estructura de antes, simplemente E. Es decir, quiero crear un nuevo enemigo, lo quiero añadir a la lista. Ya que estamos, lo correcto sería colocar cada uno en una posición distinta. Entonces puedo pensar, por ejemplo, en una separación. Si tenemos 1200 columnas más o menos en pantalla, pensar, por ejemplo, en que esos 6 estén separados 150, con lo cual diría mi enemigo que he llamado E, quiero que se mueva a... En primer lugar, como columna, pues sería esa columna multiplicado por 150. Con eso recorreríamos 6 por 150, que son 900. Y de margen podríamos dejar pues quizás otros 150, por ejemplo. Y en vertical algo parecido, es decir, pues cada fila la quiero multiplicar, por ejemplo, por 100. Y de margen superior voy a dejar pues quizás, por ejemplo, 20. Y como siempre, refinaremos después si eso no nos acaba de gustar como queda.
Y podríamos aprovechar para cambiar la velocidad, pero vamos a hacer una primera prueba, comprobar si esto funciona y a ver por qué tendremos que cambiar la velocidad. Esta es ahora la apariencia del juego, pero claro, esto es casi invencible. Si los enemigos se mueven en diagonal, con tal cantidad de enemigos, no podemos ganarles. Entonces sería un poco más razonable decir, pues tengo en la clase enemigo un set velocidad, al que le indico la velocidad tanto en X como en Y. Pues puedo decir, por ejemplo, que empiecen siendo 5, 0, o sea, hacia la derecha, pero no hacia abajo. Y así irán de lado a lado. Ya no me matarán nada más a empezar, ya tendrá un poco más de vida el juego, ya podremos hacer que haya disparos en la próxima entrega, pero aún así veremos que el rebote va a ser extraño. Aquí lo tenemos, pero claro, rebota cada uno de forma independiente de los demás, de modo que se superponen entre ellos. Queda simpático, pero no es lo esperable en la mayoría de juegos de este estilo. Vamos a cambiarlo. Y un primer planteamiento que yo podría pensar es decir, bueno, pues voy a hacer que la velocidad sea un algo static, un algo compartido entre todos los enemigos. Me voy a mi clase enemigo y independientemente de lo que tenga un sprite normal, voy a crearme aquí un nuevo atributo que puedo llamar, por ejemplo, velocidad. Y entonces puedo decir que para todos ellos la velocidad va a ser 5. Y me despreocupo momentáneamente de la velocidad en X y de la velocidad en Y. Y entonces voy a afinar ese mover. Puedo copiar todo esto para no perderlo, porque luego nos tocará volver a ello. Y modificar una copia. Me dejo esto aquí preparado, comentado, pero elimino lo de la Y, porque voy a pensar solo en horizontal. Y lo que voy a hacer es sumar esa velocidad. Y si la X pasa de cierto extremo, voy a intercambiar el signo de esa velocidad. De modo que en cuanto uno llegue al extremo, cambiará la velocidad de todos, y todos rebotarán a la vez. Eso parece que es la solución, pero veremos que quizás no se comporte bien. Aquí tengo a todos, y efectivamente van todos moviéndose hacia el lado, pero si te fijas verás que poco a poco van pasando cosas extrañas. Mira en el primero de la segunda fila y en el último de la primera fila. La idea está en que puede ocurrir que esté cambiando el signo de velocidad varias veces porque están 4 enemigos tocando a la vez el margen y otros 4 tocando este margen. De modo que puede ocurrir que en una misma secuencia varios se sigan moviendo hacia la izquierda y varios hacia la derecha. El comportamiento no sea el correcto. Hasta llegar a puntos como este, en que se vuelva completamente loco porque algunos reboten en cierto margen de la pantalla que yo no esperaba. De modo que para evitar complicaciones vamos a llevarnos toda esta lógica al bloque de enemigos. Voy a abrir mi bloque de enemigos, voy a dejarme al lado la partida y voy a ir todo esto que había preparado en partida, llevarlo a bloque de enemigos. Y haré entonces que sea bloque de enemigos quien gestione una lógica un poco más elegante, un poco más eficiente. En partida, en primer lugar, teníamos tengo una lista de enemigos, pues la corto de aquí y me la llevo al bloque de enemigos. Y me preparo un constructor. Digo, voy a tener un public bloque de enemigos. De modo que ese constructor va a ser ahora el que haga lo que hacía antes inicializar, que es preparar esta lista de enemigos. Al igual que pasaba antes, nos dice, esto de list me suena extraño. Pues ya sabes, con alt intro, añado el using que necesito, vuelvo a partida y en partida incluso podría quitar ahora ya ese using. Pero vamos a ir supliendo cosas. Vamos a decir, voy a tener un bloque de enemigos que voy a llamar enemigos. Y en el inicializar lo que haré es decir, además de la nave, tengo que mis enemigos van a ser un nuevo bloque de enemigos. ¿Qué haremos para el dibujar? Pues vamos a crearnos un dibujar. Diremos quiero un public void dibujar. Y aquí me traigo lo que había preparado en partida. Mi dibujar era un for each que recorría todos, pues esto lo corto. Me lo llevo a bloque de enemigos. Y en partida diré mis enemigos los quiero dibujar. En comprobar entrada de usuario no tenemos nada, pero en animar elementos sí. Pues repito la jugada, digo aquí quiero un
public void mover. Me traigo ese para cada uno de los enemigos, quiero que se muevan. Y en partida lo que pondré es mis enemigos se deben mover. Y aquí teníamos un colisiona con que repetíamos, pues aquí vamos a hacer la misma idea, es decir, quiero crearme un algo que también sea público, que en este caso va a ser un booleano, que voy a llamar colisiona con. Otro sprite que puedo llamar, por ejemplo, S en general. Y me traería esta misma idea. Copio desde aquí, esta vez no voy a cortar porque me interesará conservar parte. Pero voy a decir si cada uno de mis enemigos sí colisiona con ese sprite, no con la nave. En ese caso voy a devolver que sí que ha habido una colisión. Y si al terminar este for each no ha habido colisiones, devolveré que false. De modo que vuelvo a partida y en partida lo que haría es decir, ya sin for each, que si los enemigos colisionan con la nave, en ese caso la partida ha terminado. Es decir, estoy llevando toda la carga lógica, todas las decisiones de diseño de partida a bloque de enemigos. Bloque de enemigos se pretende que sea lo más autosuficiente posible, que el juego no tenga que saber cómo funciona por dentro el bloque de enemigos. Vamos a probarlo y se comportará igual que antes, pero ahora ya será más fácil cambiar esta lógica para que sea algo un poco más elegante, un poco más razonable. Ahí está, todavía sigue exactamente igual, con el mismo fallo de que algunos puntuales se van descolocando poco a poco. Pero ahora puedo crearme, por ejemplo, un atributo que puedo llamar pues algo así como velocidad del bloque o alguna cosa así. Puedo decir inicialmente que en el constructor que la velocidad del bloque sea 5. Y ahora en mi mover voy a mover todos, luego a comprobar si alguno ha tocado los márgenes. Y en ese caso cambiaré velocidad después de haber movido todos. Vamos para allá. Primero muevo todos y ahora con un nuevo for each puedo copiar esta estructura. Puedo decir que si de ese enemigo su x es mayor que 1100, entonces la velocidad de todo el bloque va a pasar a ser negativa. Esto nuevamente en números mágicos sabes que son peligrosos. Deberíamos empezar a usar constantes, tamaño de pantalla, velocidad base, pero de momento vamos a plantear la idea. Y de la misma forma podría decir que si alguno de los enemigos su coordenada x es menor que 100, quiero que la velocidad de todo el bloque pase a ser más 5. Y entonces a todos ellos les aplico esa velocidad. Vuelvo a coger otro for each para recorrer todos ellos. Y digo a todos mis enemigos quiero que su velocidad sea esa velocidad de bloque que yo he decidido. Y en vertical 0, que se mueva solo en horizontal, o bien todos hacia la izquierda en cuanto alguno haya pasado el 1100, o bien todos hacia la derecha en cuanto alguno haya pasado la coordenada 100. Pero para eso nos falta el detalle de que este mover todavía se apoya en velocidad. Volvemos a enemigo. Destruimos este velocidad que habíamos creado a propósito como variable estática. Lo destruimos aquí también. Podemos restaurar los valores iniciales de velocidad en X y en Y, pero no va a ser importante porque realmente los vamos a fijar desde fuera continuamente. Y de aquí eliminamos esta parte y recuperamos la que ya teníamos de vas a moverte según tu velocidad en X y en Y. Lo que sí que podríamos comentar son los límites, porque esos límites ahora los está gestionando la clase bloque de enemigos. Vamos a comprobar si no nos pasó nada por alto y funciona correctamente. Ahora ya todos se mueven a la derecha, todos a la izquierda, rebotan de forma correcta, ninguno se descoloca, porque ahora estamos haciendo que en cuanto uno toca un margen, todos ellos van a cambiar de velocidad con posterioridad, en vez de que alguno haga un cambio que otro pueda deshacer. Este comportamiento es mucho más razonable. Por lo dicho, en la próxima entrega empezaremos a añadir disparos para que esto realmente sea jugable.